en esta noche mi amado compañero de ministerio, pastor y maestro de esta casa. Te exaltamos, Dios, Eladio Ramos. Buenas noches, pastor Eladio Ramos, ¿cómo estamos? Buenas noches, pastor Carlos. Es un privilegio nuevamente estar aquí con ustedes. Doy gracias a Dios por esta oportunidad que nos concede de poder llegar a nuestros audiovisuales que nos están viendo. Gracias al Señor por darnos esta oportunidad. Y en esta noche, pues, es un placer estar nuevamente aquí. Así que gracias, pastor. Qué bueno, es un honor tenerte con nosotros, Eladio. Bueno, nosotros hemos traído una serie de estudios titulado Los Rudimentos. Y yo creo que ya este es el número 5, si no me equivoco. Estuvimos hablando del bautismo en agua en estudios pasados. Estuvimos hablando de la Santa Cena. Estuvimos hablando del ayuno, el creyente y el ayuno. Y hoy estamos contentos porque hoy vamos a hablar acerca de la imposición de manos. Y antes de comenzar, pastor, yo quiero que vayamos a Hebreos capítulo 6, porque este es en sí el verso central de estos estudios. Capítulo 6, Hebreos capítulo 6, verso 1 y 2. Dice, por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, no dice de Satanás, dice dejar los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de horas muertas, de la fe en Dios, verso 2, de la doctrina de bautismos, de la imposición de manos, de la resurrección de los muertos y del juicio eterno. Y estos son prácticas que la Biblia llama rudimentos de la doctrina de Cristo. Y a veces es un poco difícil dejar estos rudimentos para la gente porque tiene un estigma. Dice rudimentos de la doctrina de Cristo. Y alguien pensará, ¿cómo voy a dejar algo que es de Cristo? ¿Verdad, pastor? Pero sí, es importante porque Cristo vino bajo la ley. Él vino a cumplir la ley y por eso es que él practicó todas estas fiestas, todos estos rudimentos, pero él no lo hizo para que nosotros lo hiciéramos. Él lo hizo para cumplir la ley y luego abrirnos un camino nuevo al nuevo pacto. Sí, hubieron instancias, por ejemplo, menciono una, en la vida de Jesús, donde Jesús le dijo a sus discípulos, yo tengo muchas cosas que decirles a ustedes, pero en estos momentos, como decir, bajo este pacto, ustedes no las van a poder sobrellevar. Así que eso no lo habló porque llegaría un tiempo cuando se podría hablar eso. Y cuando hablamos de dejar los rudimentos de la doctrina de Cristo, como usted decía, pastor, nos cuesta porque es de Cristo. Yo no puedo dejarlo de Cristo. Todo lo de Cristo es bueno. Sí. Sin embargo, él mismo por su palabra nos dice que tenemos que dejar esos rudimentos ya. ¿Por qué? Porque vamos adelante, vamos en movimiento, nos vamos moviendo. ¿Hacia dónde? Nos vamos moviendo hacia la perfección. Cuando una persona participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia. Pero cuando la persona deja la leche y entonces deja los rudimentos, que es la primera forma de alimentación, y se mueve hacia adelante, entonces va hacia la madurez. Así es. Y eso es lo que nosotros estamos tratando de simplemente de aclarar, porque, pastor, tenemos que reiterar, esta no es nuestra doctrina, esta no es nuestra opinión, no. Esto simplemente es lo que la palabra del Señor nos dice, y entonces estamos llamados a acatar esa palabra. Bueno, pues vamos a ayudar, ¿verdad? Vamos a ayudar a los hermanos a dejar los rudimentos, vamos a hacerlo a través de la palabra. Pastor, explíquenos un poco cómo comienza esta práctica de la imposición de manos. Esto es bíblico y yo no sé, yo no creo que en el tiempo de Adán pasó esto, pero en el tiempo de Moisés comenzó a pasar. Y hay muchas escrituras para eso. Yo voy solamente a tocar una, Éxodo 40.
Éxodo 40, versículo 13. Si María está por ahí, que escriba solamente la cita. Éxodo 40, 13. Dice, y harás vestir a Aarón las vestiduras sagradas y lo ungirás y lo consagrarás para que sea mi sacerdote. Después harás que se acerquen sus hijos y les vestirás de túnicas, los ungirás como ungiste a su padre y serán mis sacerdotes y su unción les servirá por sacerdocio perpetuo por las generaciones. Ahora, aquí usted no ve que dice que lo ungieron, pero sí le pusieron aceite. Lo ungieron con aceite. ¿Y qué es lo que usamos para ungir con aceite? Usamos las manos. No podemos hacer otra cosa. Por ejemplo, cuando el salmista escribió en el Salmo 23, ungiste mi cabeza con aceite. No fue que le derramó un cántaro de aceite en la cabeza a la oveja. La costumbre pastoral antigua, a las ovejas le daban unas plagas y le echaban un aceite en la cabeza, y el pastor le frotaba la cabeza. Y ese aceite entonces comenzaba a hacer tu trabajo y la limpiaba. Cuando vemos la palabra unción, tenemos que entender que junto con la unción está incluida la imposición de manos. Hay otro verso en Primera de Samuel, capítulo 16, que esto fue cuando Samuel visitó todos los hijos de Elí. Entonces él decía, pero ¿cuál de ellos será? Y entonces finalmente, cuando ya los había visto todos, él no sintió la voluntad de Dios, que uno de esos iba a ser ungido como el rey. Mandaron a buscar el que estaba en el campo, que era David. Y mire el verso 13, dice, y el verso 12 dice, y vio Samuel que era rubio, hermoso de ojos y de buen parecer. Entonces Jehová dijo, levántate y úngelo, porque la pregunta es, ¿qué usted cree que sucedió cuando Samuel se levantó? Samuel agarró el cuerno de aceite, echó el aceite en sus manos se lo puso en la cabeza y lo ungió con aceite, reconociéndolo como el próximo rey de Israel. Ahora, esto es algo que siguió practicándose, y aún cuando llegamos a los tiempos de Jesús, todavía en los tiempos de Jesús, pastor, estaban ungiendo con aceite y poniéndoselo en la cabeza a la gente. Vamos a usted tocó lo que era ungir con aceite, que se usaba las manos. Yo quiero leer Levíticos capítulo 4 y el verso 15. Quiero leer dos citas. Dice Levíticos 4:15, y los ancianos de la congregación pondrán sus manos sobre la cabeza del becerro delante de Jehová, y en presencia de Jehová degollarán aquel becerro. Eso era otra costumbre, que se ponía las manos sobre el animal, ¿verdad? Hay otra cita, evidencia bíblica, donde se usaba la imposición de manos también. Levíticos capítulo 16 y el verso 21. Esto era en el día de la expiación, cuando el sumo sacerdote llevaba la ofrenda para expiar al pueblo, para expiar su pecado, su casa y el pueblo. Levítico 16 y el verso 21. Y pondrá Aarón sus dos manos sobre la cabeza del macho cabrío vivo y confesará sobre él todas las iniquidades de los hijos de Israel, todas sus rebeliones y todos sus pecados, poniéndolos así sobre la cabeza del macho cabrío, y lo enviará al desierto por mano de un hombre destinado para esto. Estas son otras evidencias donde se practicaba también la imposición de manos, aparte de ungir a los reyes, ungir a los sacerdotes. También se ponían las manos sobre los corderos, sobre los becerros que iban a ser sacrificados, y era una manera de una práctica judaica, ¿verdad?, que Dios les había instituido en ese tiempo. Entonces, sí. La exposición de manos, la imposición de manos fue algo que no olvidemos que en Israel y en Jerusalén había muchas sectas. Sí. Y esta práctica, aunque se observó en el orden ministerial con los profetas, dado instrucciones por Dios, en las otras sectas que se levantaron, posiblemente la imposición de mano también fue una de las cosas que se hacía, que quizás fue desvirtuado. Porque todo lo que se practicaba en el tiempo del Señor, en el tiempo de la ley,
habían sectas que utilizaban parte de esas cosas, pero algunas de ellas se hacían de la forma incorrecta, de la misma forma, pastor, que hoy día. Hoy día se utilizan un montón de prácticas que vienen de lo que los hijos de Dios practicaron en el Antiguo Testamento, pero se han desvirtuado porque no se le ha dado el uso correcto que se le tenía que dar bajo la ley. Amén. Bueno, ya vimos algunos, hay un sinnúmero de versos, pero no tenemos tiempo para leerlos todos, pero quisimos extraer unos versos, cómo se usó la imposición de mano en asignando reyes, sacerdotes. Luego Jesús, vamos ahora al ministerio de Jesús. Jesús en su ministerio también impuso mano, ¿verdad? Vemos aquí que en Mateo capítulo 19, verso 15, él imponía las manos sobre los niños y oraba por ellos. Le traían los niños y él imponía las manos sobre ellos. Marcos capítulo 6, verso 5, dice que ponía las manos sobre ellos y los sanaba a los enfermos. Quiere decir que esta práctica Jesús también lo practicó. Hay otro verso allá en Lucas capítulo 4, verso 40, que también les ponía las manos encima a los enfermos y los sanaba. Entonces esto, alguien diría, bueno, pues si Jesús lo hizo, si Jesús lo hizo, entonces yo debiera hacerlo. No necesariamente. Jesús también se bautizó, Jesús guardó el sábado, Jesús practicó todas las fiestas, Jesús se circuncidó, Jesús cumplió todas las fiestas judías, y no necesariamente porque él hizo todo eso tenemos nosotros que hacerlo. Por eso es que la Biblia dice en Hebreos 6:2, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo. Hay que entender algo, hermanos. Jesús, vamos a ver cómo explicamos esto. Doctrinalmente Jesús no vino como ejemplo, porque en su doctrina él vino como un judío. Él vino cumpliendo un judío. Él tenía que ser fiel a la escritura. Él no podía quebrantar la escritura porque si no, no creían en él. Con todo eso no creyeron en él. Ahora, donde nosotros imitamos a Jesús es en su proceder, aprender de mí que soy manso y humilde de corazón, tener el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús. Pero sus prácticas judaicas no estamos llamados a imitarlo. Y la palabra manda a que las dejemos. Hay otro ejemplo, pastor, en Mateo capítulo 8, en el verso 2 y 3, Mateo 8, 2 y 3, donde un leproso vino donde él y dice que mira, lo tocó. Lo tocó, o sea, impuso su mano sobre él y lo sanó. Y hay un caso interesante, pastor, que está en Lucas capítulo 7, en el verso 44 a 46. Y es el caso donde la mujer vino con el alabastro y lo rompió y la casa se llenó toda del humo del alabastro. Y dice que era nardo puro. Y entonces ella comenzó a ungirle los pies con los cabellos. Pero la pregunta es, ella utilizó sus manos para agarrar sus cabellos y con eso ungir los pies. ¿Ves? Cuando se habla de unción, tengamos presente siempre que junto con la unción puede estar el aceite en todos los ejemplos bíblicos y por supuesto están envueltas las manos, imposición de manos. Esa es la parte que estamos enfocando en esta noche. Pastor, hay un verso que yo pienso que muchas congregaciones, denominaciones han hecho una doctrina de esto, ¿verdad? Y está en Marcos capítulo 16. Vamos a leer desde el verso 16. Dice, y el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Ese verso lo tocamos la vez pasada en el estudio sobre el bautismo, porque algunas iglesias piensan que no solo tiene que creer, sino que tiene que ser bautizado en agua para ser salvo. Pero estuvimos hablando la vez pasada que ese verso, esa porción de la palabra no aparece en los escritos más originales. En la Biblia textual. No aparece, no, esa parte de... Sí, sí, y el próximo verso tampoco aparece. Desde el verso 9 hasta el 20 no aparece. El verso 17 dice, y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes y si bebieren cosas mortíferas no será daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Eso tampoco aparece en el original.
Nada aparece en los originales. Han hecho doctrina de que para ser salvo tiene que creer y bautizarse. Han hecho doctrina también de la imposición de manos para que la persona reciba. Y entonces, si no se le impone manos, no, entonces no lo tiene. Entonces, más adelante vamos a explicar un poco más sobre eso. Sí, pero esto de el que creyere y fuere bautizado, es decir, que solamente con creer no se puede salvar, porque necesita un chapuzón, necesita un bautismo. Cuando la semana antipasada hablamos, pastor, claramente de que el bautismo es un rudimento y se hizo con agua, y el mismo Juan el Bautista que bautizó con agua dijo: yo lo estoy haciendo de esta forma, pero el que viene detrás de mí no lo va a hacer así. O sea, el bautismo era algo, un ejemplo que eventualmente iba a carecer y iba a desaparecer. Entonces, añadir una cláusula como esa a un verso bíblico como ese de Marcos 16, de que el que creyera y fuera bautizado, eso le pone una tranquilla y también le pone una insuficiencia al sacrificio de la sangre de Cristo, porque ahora se necesita otro requisito. Y la salvación no tiene ningún requisito, y bien lo dice Efesios 2:8, que por gracia solamente somos salvos, y esto no es ni de nosotros, no es por obras para que nadie se gloríe. Amén. Bueno, ya vimos entonces en la vida de Jesús, en el ministerio de Jesús, cómo él también practicó el rudimento, ¿verdad? La práctica de la imposición de manos. Veamos ahora, pastor, hablemos un poco sobre los apóstoles, el ministerio de los apóstoles y el ministerio de Pablo también, porque Pablo estuvo un tiempo entre los judíos al principio de su ministerio. Allá en Hechos capítulo 8, verso 17, habla de que Pedro y Juan le impusieron las manos a un leproso, ¿verdad? Le impusieron las manos y él recibió sanidad. Allá en Hechos 28:8, el padre de Pluvio estaba enfermo y Pablo oró por él, le impuso las manos y lo sanó. En la conversión de Pablo hay evidencia también en el libro de Hechos que cuando Pablo quedó ciego, dice que Ananías fue y oró por él y les puso las manos también. Entonces era una práctica, ¿verdad? Judía, una práctica normal entre los judíos el imponer las manos, porque eso ya viene del Antiguo Testamento. Esa era parte de las costumbres judaicas que permanecieron aún con los apóstoles de la circuncisión cuando entraron al evangelio. Por ser judíos, muchos de ellos siguieron practicando el sábado, siguieron comiendo limpio, que eso está bueno, no es que yo digo que está malo. El problema con todo esto, pastor, es que luego el evangelio empieza a llegarle a los gentiles, pero entonces los gentiles no tienen tales costumbres, porque los gentiles, Pablo decía, los gentiles que no tienen ley. Así es. Entonces, ¿qué pasa? No podemos establecer un estatuto con esas cosas, porque si viene de costumbres judías, ahora llega un gentil a la congregación, y entonces lo que vamos a hacer es que vamos a violar lo mismo que violó Pedro en Gálatas 2, que Pablo le dijo que estaba obligando a los gentiles a judaizar. Y quiero entonces decir tenemos que tener cuidado con eso, de no imponer costumbres que fueron judaicas a un pueblo gentil que no tiene ley. Quiere decir que un judío que lo quiera hacer, no hay problema, ¿verdad? Porque, pero cuando el judío quiere, eso se llama judaizar. Y hay muchos latinos, centroamericanos, suramericanos, hispanos, judíos, judaizantes que quieren judaizar a la iglesia, quieren someterlos a la esclavitud. Y entonces tiene que levantarse un ministerio paulino, ¿verdad? Como Pablo en ese tiempo, y exhortar y reprender. Pablo dice hay que taparles la boca. Pablo dice que trastornan casas enteras y hay que corregirlos porque no se puede obligar a un gentil a judaizar. El gentil fue llamado a vivir en la libertad de Cristo. Y Pablo fue específico una vez cuando habló de los problemas que estaba teniendo y dijo, esto es mayormente con los de la circuncisión, porque sencillamente existían sus costumbres. Yo quiero tomar esta oportunidad, pastor, para dejarles saber a nuestros hermanos y amigos que ustedes, si quieren videos de este estudio, otros videos y estudios, si quieren los panfletos, los tenemos. Sencillamente escríbanos a info
info@exaltamosdios.org y con mucho gusto se los enviamos. Pero a lo que voy, era bien importante que Pablo pusiera esa línea divisoria, porque cuando un gentil comienza a hacer cosas que los judíos hacen porque están en ley, entonces el gentil se turba. Fíjese, yo no condeno a una persona que coma limpio. Inclusive quisiera yo poder comer limpio. Lo que pasa es que a mí me gustan mucho la chuleta y el jamón y todo eso. Y ahora en Navidades, ¿quién come limpio con el lechón asado? Pero fíjese, cuando una persona quiere comer limpio, no lo condeno, porque si ese es su gusto, está bien, y hay muchas razones de salud que lo puede hacer. Ahora, el problema está cuando juzga al que no come. Obliga. Lo mismo. Sí, mire, una vez en una de nuestras iglesias, años y años atrás, unos hermanos estaban, pero que quería que los bautizara, y que los bautizara, y que los bautizara. Y finalmente le expliqué y le dije, mira, el bautismo no te va a añadir, no te va a quitar nada, ni te va a poner nada. El bautismo es una obra muerta que ya no tiene efecto, porque el verdadero bautismo en el Espíritu ya tú lo tienes, ya ustedes lo tienen. Pero si ustedes insisten, los voy a llevar a las aguas bautismales solamente para mojarlos, pero entiendan, no tiene ningún valor. Y esto es lo que a veces tratamos de enfatizar. Hay personas que piensan que si no hacen esto o no hacen aquello, están fuera de... No, Dios no te culpa por eso. Dios lo que le interesa fue lo que hizo en la cruz del Calvario por ti. El resto, ya esos rudimentos pasaron a la historia. Tú estás perfecto, tú estás completo. Tú no necesitas ni que te pongan las manos, ni que te unjan, ni que te bauticen, ni que te reprendan nada, porque tú no tienes nada. La otra cosa es esta, pastor. Con yo ponerle las manos a alguien, ¿qué le voy a añadir yo poniéndole las manos si yo tengo lo mismo que tiene él o tiene ella? ¿Qué le voy a añadir? Absolutamente nada. Ese manipuleo existe mucho con la iglesia de Jesucristo, y hay predicadores y gente que están trepados en los púlpitos que se enseñorean de la congregación. Y yo los he visto poner las manos con una autoridad como que ellos son Dios. Todo hijo de Dios está perfecto y Dios nos mira a todos por igual. No importa el don que nos haya dado, delante de la presencia del Señor, todos somos iguales. Ese punto que ha tocado de la unción cuando imponen mano, vamos a hablar vamos a buscar la base bíblica de eso. Pregunto, pastor, ¿puede una persona que dice yo voy a darte la unción? La pregunta es, ¿la persona tiene autoridad para dar unción? Porque no hay base bíblica para eso. La Biblia dice en segunda carta a los Corintios, capítulo 1, verso 21, que el que nos confirma con vosotros es Cristo y el que nos ungió es Dios. Entonces, si Dios ya nos ungió con su espíritu y él no da su espíritu por medida, ¿cómo es posible que ahora hay un hombre que te voy a poner las manos para darte más unción? El espíritu no se da por medida. O la famosa doble porción. O la doble porción que solo se usó en aquel momento. Un caso aislado de Eliseo y Elías, y de eso levantaron una doctrina. Sí. Hay gente que oran y piden una doble porción. Si lo único que usted tiene que hacer para crecer en su fe, bendecido que me está viendo, lo único que usted tiene que hacer es, mire, mucha oración, mucha consagración, y llénese de la palabra del Señor. Llénese de la palabra del Señor, pero no piense que porque otra persona le ponga la mano, usted va a recibir algo que usted no tiene. No, aquí nadie reparte nada. Ya el Señor nos repartió a todos por igual. Amén. Y la palabra dice que todos tenemos la unción del Santo. Todos la tenemos. Eso está en Primera de Juan, capítulo 2, verso 20. Vosotros tenéis la unción del Santo. Y permanece, dice que esa unción permanece en nosotros. Y dice, no tienes necesidad de que nadie te enseñe, porque la misma unción te va a enseñar. Amén. Es decir, que están buscando el favor de hombres. Yo veo a tanta gente metidos en las iglesias buscando a predicadores de calibre, digo yo, de calibre. Sí. Mire, cualquier niño puede venir y dar una lección en humildad. Así es. Jesús una vez lo dijo, el que quiera ser ustedes grande en el reino, sea como este niño, como este niño. Y así es que debemos hacer, pastor. Estamos viendo todo ese manipuleo que hay en las iglesias y de abusos
con la preciosa iglesia de Jesucristo. Los creyentes están siendo asediados por las personas que se paran en los púlpitos. Entonces no podemos darle nada a nadie que ya Cristo no se lo haya dado. Eso tiene que quedar bien claro, porque si no, entonces hay que depender del gran evangelista, hay que depender del gran profeta para que venga y me imponga las manos, y entonces ahí es que comienza la idolatría, donde quitamos los ojos de Jesús y los ponemos en el hombre. Y ahí empieza un espíritu de error y se tapan los ojos, se ciega la gente, y entonces hay los desvíos y la apostasía. No olvidemos lo que dice Colosenses 2, que en él estamos completos. Amén. No nos hace falta nada. Entonces, no vaya detrás de curanderos y de predicadores buscando lo que ya usted tiene. Amén. Mejor dedíquese y busque la presencia del Señor para que usted vea como lo que usted quiere ver manifestado se va a manifestar si eso es lo que Dios le dio a usted. Eso es. Ok, pastor, entonces ya vimos la práctica de la imposición de mano en el antiguo pacto, vimos la práctica de la imposición de mano en el ministerio de Jesús, lo vimos en algunos casos con los apóstoles, en el ministerio de Pablo. Entonces, ahora yo quiero que toquemos algunos versos donde Pablo, porque Pablo en sus epístolas no habló de esta imposición de manos que hablamos nosotros, con excepción de una que él le menciona a Timoteo. Hábleme un poco de eso, pastor. Sí, bueno, ese caso es el de Primera de Timoteo, capítulo 5, verso 22, donde primeramente Pablo le dijo, Primera de Timoteo 4:14. 4:14. Pablo le dice a Timoteo, te aconsejo que avives el fuego del don que está en ti por la imposición de mis manos, le dice. Ahora, recuerde, Pablo fue criado por un padre griego y una madre judía. ¿Qué pasa? Que tenía ciudadanía romana y tenía ciudadanía. Él practicaba todas las costumbres. Él en una de sus epístolas dice que él aventajaba a muchos de sus contemporáneos porque él mismo era más celoso de las tradiciones que los mismos antiguos. Entonces, ¿qué pasa? En ese caso, dice que le puso las manos a Timoteo. Mire, primero de Timoteo, cuando dice imposición de las manos del presbiterio. No sé, muchos quizás saben lo que es el presbiterio, ¿verdad? Hay hasta una iglesia presbiteriana. Pero el presbiterio era el grupo de líderes que representaban la autoridad en las iglesias. Y como era costumbre hebrea, pues a Timoteo le hicieron eso. Pero Pablo en ninguna de sus epístolas enseñó a decir a todo obrero hay que ungirlo y hay que hacer esto. Bueno, mira la amonestación que le da en Primera de Timoteo 5:22. Le dice, mira, Timoteo, no impongas las manos con ligereza a ninguno, ni participes de pecados ajenos. Consérvate puro, le dice. ¿Por qué? Porque esa práctica posiblemente había penetrado en la iglesia. Y esto, quien practicaba esto era la iglesia pedrina, porque Pablo en ningún momento dio una instrucción de ponerle manos a nadie. No lo hizo. Pastor, ¿sí? Y esto era esto era una imposición de mano ministerial. Exacto, era para ungir ministerialmente. Y vuelvo a meterme en la posición que me metí ahorita. Yo no veo nada malo con que en una iglesia, por ejemplo, nosotros vamos a recibir a un ministro nuevo en el ministerio. No veo nada malo con que oremos por él, con que le pongamos las manos encima. Pero mire, entendiendo que poniéndole las manos no le estamos dando nada. Es una señal de reconocimiento ministerial. Pero honestamente, eso no hace falta. No hace falta. Así es. No se puede hacer una práctica, una doctrina de eso. Sí, porque después comienza todo el mundo a poner manos. Sí, sí. Usted sabe cómo son las costumbres en las iglesias, que viene uno y trae un invento y ya la semana están todos con el mismo invento. Yo estaba en una iglesia donde todos hablaban las mismas lenguas. Todos decían lo mismo. Y yo decía, ¿pero por qué? Si yo he estado en otros sitios donde se hablan unas lenguas diferentes. Parece que se habían aprendido las lenguas. Y honestamente, me da pena decirlo, pero ese no debe de ser el espíritu de una iglesia paulina que conoce las epístolas de Pablo y que conoce el orden ministerial en una iglesia. Entonces, pastor, para ir resumiendo, un creyente, una iglesia que practique
¿verdad? Porque hay iglesias que son expertas en esto. Esto es imposición de manos todos los días de culto, cada rato, cada momento. Esta doctrina, este rudimento que le llama la Biblia, que hay que dejar, si se sigue practicando ese rudimento en una congregación, impide ir a la perfección, porque está dependiendo de un rito, está dependiendo de un símbolo. Ay, el pastor no oró por mí, yo necesito que él me ponga mano, porque es que cuando el pastor me pone mano, ahí es que yo siento el poder de Dios. Entonces, esa persona no va a poder crecer y poder ella misma formarse en Cristo, porque tiene que estar dependiendo de una imposición de mano. Sí, y depende mucho de las cosas materiales que se hacen con el cuerpo y con la carne. Por ejemplo, hay personas que no se sienten salvos si no se bautizan en agua. Sí. Hay otros que necesitan tomar la cena porque no sé lo que encuentran en la cena, porque ya ellos se comieron al Cordero Pascual completo. Pablo dice, Cristo, vuestra Pascua, ya fue sacrificada por vosotros, pero hay gente que si usted no le da algo con que entretenerse carnalmente, entonces no se sienten bien. Yo necesito hacer algo con mi carne, yo necesito ayunar, yo necesito caminar de rodillas, yo necesito hacer algo que me duela para que el Señor se apiade de mí. Dios no necesita ninguna de esas cosas, inclusive, pastor, cuando entramos en prácticas de ese tipo, le estamos haciendo afrenta al Espíritu de gracia y estamos teniendo en poco lo que Dios hizo, porque parece que no bastó, porque yo estoy acá haciendo otra cosa y castigando mi carne. No es necesario, no es necesario. Pastor, ¿puede haber alguien, algún pastor, algún líder, algún hermano que nos esté escuchando y diga, yo estuve por tantos años practicando esto, ¿qué puedo hacer? Dice, bueno, hay un tiempo, cuando la Biblia dice, por tanto, dejando ya los rudimentos, está hablando a personas que lo estaban practicando, ¿verdad que sí? Dejen los rudimentos. Hay un momento cuando tú oyes la palabra, entiendes la palabra, porque aquí estamos diciendo que Cristo sustituye todo. No, aquí no estamos diciendo que se deje esto simplemente porque tú eres bonito, porque te peinas y el pelo es de color negro. No, es porque Cristo es el sustituto. En Cristo estamos completos. En Cristo tenemos su espíritu. Él ya nos dio su espíritu y no lo da por medida. No hay persona que dice, bueno, yo tengo un poquito del Espíritu Santo, necesito otro poquito. O lo tienes o no lo tienes. Lo que sí es, Pablo dice, sé lleno del Espíritu, allá en Efesios capítulo 5. Tú tienes el Espíritu, pero hay un llamado a que te llenes, a que camines en la llenura. ¿Y cómo se llena? No es imponiendo mano. Él dice, sé lleno del Espíritu, hablando entre vosotros con himnos, con cánticos espirituales. Entonces hay un llamado para poder ir a la perfección. Esa es una de las visiones de este ministerio, de los compromisos de este ministerio, pastor. Es que el creyente tiene que capacitarse y ir a la perfección para la obra del ministerio. Puede que haya un pastor o haya pastores que nos están viendo y cuando oyeron este estudio del bautismo, ahora piensan y dicen, pues ¿y ahora qué hago? ¿Ahora qué hago? Porque yo bautizo en mi iglesia. ¿Qué hago con la Santa Cena si yo tomo la Santa Cena en mi iglesia? Bueno, yo pienso que lo más prudente para un pastor que quiera ejercer su responsabilidad pastoral con la sabiduría del Señor es que comience a enseñar a su congregación. Miren, esto es así. Miren, fuimos bautizados en su muerte. Miren, ya nos comimos el Cordero. Poco a poco enseñando. Tampoco vamos a pretender que una iglesia que ha estado sumergida en todas esas prácticas de momento vaya a cortar todo así frío. Posiblemente no es lo prudente. Posiblemente el pastor pueden hacer lo que yo hice. Yo expliqué que el bautismo en agua es un rudimento y una obra muerta que es en la carne y que ya eso no cuenta porque ya el verdadero bautismo de Jesucristo llegó. Y así vamos enseñando a la congregación. Hay que hacerlo con mansedumbre, pastor. Sí. La diferencia doctrinal no debe de convertirse en una guerra entre ministros. Lo más vergonzoso es que haya miembros del cuerpo de Jesucristo menospreciándose unos a otros porque difieren en la doctrina. Sí. Pastor, usted y yo diferimos en algunas cosas de doctrina. Claro. ¿Y cuántos años llevamos juntos? Más de 25. ¿Por qué? Porque hemos aprendido a mantener las diferencias en un lado, porque no es prudente que un hijo de Dios entre en un debate, en una contienda con los demás.
Sí. Haga todo en paz, preserve la paz, busque la paz y sígala. Ahora, hay hermanos, pastores, y ya hemos visto en el caso en los años de ministerio, pastores, líderes que han entendido la palabra y dicen, no puedo más con esto, ya yo paro esto y venga las consecuencias que venga, voy a obedecer a Dios antes que a los hombres. Eso puede pasar también y hay que entenderlo. Pero si usted es confrontado con esta palabra, usted tiene que hacer, no puede quedarse igual, tiene que comenzar a hacer cambios. Porque si no, se va a quedar en la niñez. Vamos adelante a la perfección. A la perfección. Entonces, para ir cerrando, pastor, en Cristo estamos completos. Yo no puedo darte algo a ningún hermano. Yo no puedo darle algo que ya Cristo no le dio. Ya el Espíritu Santo, esa persona ya fue bautizada en el Espíritu, ya fue sellada con el Espíritu Santo. Dice, desde que oíste el evangelio y creíste en él, fuiste sellado con el Espíritu Santo de la promesa hasta el día de la redención. Efesios 1:3. Entonces, la unción, que es la unción del santo, porque si yo tengo el santo, su espíritu, el Espíritu Santo en mí, esa unción del santo está en mí, ya esa unción yo no puedo añadirle más unción a la que ya el Espíritu Santo me dio. Entonces, no puedo continuar con la imposición de manos. En cuanto a enfermedad, la Biblia dice que por su herida fuimos nosotros curados. Y aun cuando tú mencionaste la cita de Santiago, que Santiago le escribe a las 12 tribus, cuando él dice, si hay algún enfermo, úngelo con aceite, y después dice, la oración de fe sanará al enfermo. Es la oración la que lo hace. No es el aceite. Entonces, por eso es que yo sé que a veces hay personas que nos escuchan y se les hace difícil, porque es que dependen de lo visible, dependen de lo tangible. No pueden imaginarse un ministerio, una congregación, una iglesia sin rudimentos. Se me va a caer, pastor. No, la iglesia va a comenzar a crecer poco a poco. Si usted le va dando esta palabra en Cristo, afirmarle en Cristo, enseñarle que están completos en Cristo, su posición en Cristo, eventualmente la misma verdad los va a llevar a crecimiento. Exacto. Hay cristianos, pastor, que están tan impuestos a jugar con juguetitos. Yo le llamo juguetitos. Sí. Esos son los juguetitos de la religión. El domingo tenemos Santa Cena. El día tal vamos a bautizar. Venga el viernes porque vamos a orar por todos ustedes y vamos a sacar a Satanás y medio mundo. Entonces, esos son los juguetitos que la iglesia utiliza para entretenerse. Pero busque un cristiano que se atreva a vivir por fe, creyendo solamente, hablando con la boca, sin hacer nada con el cuerpo ni con las manos. Se hace difícil, pastor. Estamos muy habituados a obrar. Y en este pacto no se puede obrar. Este es un pacto que es con la boca solamente. Así es. Yo recuerdo, pastor, en el caso mío, de mi testimonio, cuando yo comencé a escuchar esta palabra, se me hacía difícil porque yo también vivía por rudimento. Y entonces, como se nos quitan los jueguitos, yo no sentía que los pelos se me paraban y yo no sentía, tú sabes, el fuego, pero Dios comenzó a enseñarme a que ya todo eso está en mí por la fe. Y cuando empecé a creerlo, comenzaron a manifestarse las señales. Bueno, hubieron instancias en mis muchos años de cristianismo, porque yo llevo casi toda una vida. Yo tenía una Biblia en mi mano cuando tenía 5 años, pastor. Wow. Y tengo 65. Mire, habían cultos en la iglesia que llegaba un maestro y daba tremendo estudio bíblico y los hermanos decían, ay, qué frío estuvo el culto. No se movió el espíritu hoy. Porque estaban impuestos a que en el culto lo que hubiera fuera una gritería y una brincadera. Y entonces cuando alguien se paraba a hablar la palabra, no, el culto está frío, decían. Sin embargo, en nuestras congregaciones, pastor, usted lo sabe, es lo contrario. Aquí es el conocimiento lo que te trae. El gozo de la salvación se te manifiesta con el conocimiento. La fe de Jesucristo se te manifiesta con el conocimiento. Y el conocimiento en la palabra es el que te lleva a vivir una vida victoriosa, libre de todos esos juguetes. Amén. Pastor, tenemos por aquí un par de personas que están poniendo testimonio. Quiero leerlo antes que se vaya. Dice Luis López. Luis López, creo que nos escribe desde Costa Rica, Luis, si no me equivoco. Un estudio muy bueno que descubre muchas falsedades en nuestro tiempo. Gracias a Dios por verdaderos hombres doctos y que se dejan llevar y corregir por la palabra de Dios. Qué lindo. Y tenemos por aquí a la pastora Carla Treminio. Bendecida, mi hermana Carla.
de allá de Nicaragua, dice, yo estuve por 13 años, pero hoy soy libre de esos rudimentos por la palabra de gracia. Y si todos los pastores me dan la espalda, no importa, porque el pastor de pastores no me desecha. Y nos dice Doris Patalano, de allá de Nicaragua. De Honduras. De Honduras, perdón. Amados, es lo mejor que he oído en mi vida, pues siempre he vivido por fe, no por vista. Amén. Que Dios les bendiga. Tremendo. Qué bueno, es mi hermana Doris, gloria a Dios. Bueno, muchos de ustedes, eso es lo que queremos, que sean edificados, ese es el propósito. Pastor, yo me imagino que vamos a estar tocando otros temas más, ¿verdad? Adelante, otros rudimentos, porque aquí no hablamos acerca de... Parte del juicio eterno y la resurrección de los muertos. El juicio eterno y la resurrección de los muertos. Así que yo creo que ese puede ser el próximo estudio, ¿verdad? Si no... Si el Señor así lo dispone, amén. Cuando pase el año, porque ya estamos entrando en el... Amén, amén. El tiempo de verdad. Vamos a pausar, ya con este estudio pausamos por unos días y después entonces continuamos. Pero gracias, pastor, una vez más por tu ministración, y recibo que fue de mucha bendición, y nos estaremos viendo el próximo domingo, ¿verdad que sí? El próximo domingo les anuncio a los hermanos que el pastor Eladio Ramos va a estar conmigo nuevamente el próximo domingo en una edición especial. Este próximo domingo en nuestro servicio virtual vamos a estar hablando, porque ya se acerca la Navidad, vamos a estar hablando del gran misterio de la piedad, la encarnación de Dios. Exacto, el tema es Hijo nos es dado, sacado de Isaías 9:6, y va a estar interesantísimo, pastor. No se lo pierdan, ahorra la voz, porque si lo pueden proyectar en sus, no sé, en sus casas, con sus amigos, donde esté, este próximo domingo a las 11 de la mañana, hora de Miami. Una vez más, gracias, pastor. Gracias, pastor Carlos, y bendecidos todos y buenas noches. Bendecido. Bueno, gracias a todos ustedes. Yadira Chávez.